Bueno, en Cultura Manga tuvimos a Giovanni Bol, quien nos vino a invitar a la cena del banquete del millón, la cena más austera pero la más solidaria para todos los colombianos. Y damos la bienvenida a nuestro invitado, a Giovanni Bolaños. Él es director de la corporación Organización El Minuto de Dios Regional Santander. Bienvenido a Cultura Manga. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí en esta prestigiosa emisora. Un saludo especial para todos los oyentes. Bueno, ¿se ha divertido en estos 20 minutos o no? Completamente. ¿Cómo no? Completamente. Aquí, mejor dicho, hasta baile hubo. No es Cristian. Cristian y sus pasos prohibidos. Bueno, pero Giovanni viene a esta emisora pues porque nos va a contar acerca de esa edición 65 del banquete del millón sí, que se va a celebrar hoy. En el Club de Comercio. Sí. ¿A qué horas? 7 de la noche es la cita que anualmente nos convoca el Minuto de Dios hace 65 años. En el marco pues de una causa social este año para Tebueno y Medina en Cundinamarca. Como todos sabemos, en el mes de junio de este año todos los colombianos sentimos fuertes temblores en diferentes regiones del país, pero el epicentro pues fue en estos municipios de Paratebueno y Medina, y alrededor de 1.400 familias que hoy están necesitando que sus casas se puedan reconstruir, y el Minuto de Dios tiene esa meta. Se van a reconstruir 600 casas, ¿no? 600 casas, así es. Y me imagino la felicidad de estas familias, porque después de haber perdido todo y vivir, pues, que uno se siente en la calle prácticamente, ¿no? Y volver a tener la esperanza de volver a comenzar. Así es, ciertamente. De hecho, estas familias actualmente están viviendo en albergues temporales también construidos por el Minuto de Dios en el marco de la línea de atención humanitaria. Hay que recordar que el Minuto de Dios no solamente se queda en procesos de urgencia como tal, o de emergencia en este caso, sino también entonces en poder construir oportunidades de consolidación y de sobre todo también estar con la población mientras ya, como tú decías, vuelven a tener como tal un techo. Cris. Bueno, yo quiero preguntarle precisamente a las personas que quieran ser parte de este banquete del millón, que quieran ir, que quieran estar con ustedes y obviamente ser parte de lo que ustedes están realizando, de esta gran labor social que me parece súper bonito, y de una vez el aplauso va para todos ustedes. Bueno, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer para poder asistir? Bueno, aquí lo más importante es que el Minuto de Dios convoca a los colombianos una vez más en torno pues a esta causa social, no sin antes decir que el Minuto de Dios no solamente convoca a los colombianos para esta causa específica, sino que el Minuto de Dios como organización tiene una capacidad instalada muy importante en Santander. La universidad, la cooperativa Minuto de Dios, la corporación, los colegios Minuto de Dios del norte de la ciudad, con diferentes programas, proyectos, iniciativas sociales. Es decir, el Minuto de Dios está en cada región del país y nos convoca en este momento para que podamos aportar entonces un granito de arena para contribuir a la construcción o reconstrucción de estas 600 viviendas. ¿Qué hacer? Ingresar a www.banquetedelmillón.org y allí puedes donar desde 1.000 pesos en adelante. Y allí de una vez entonces hago la cuña, que era lo que estábamos hablando off record, y es precisamente que la población, la gente tiene como el imaginario de que el banquete, el millón del Minuto de Dios, hay que aportar 1.000.000 de pesos para poder asistir a la cena más pobre y más rica del mundo, que es así denominada el banquete del millón del Minuto de Dios. Se le denominó banquete del millón porque en 1961 el padre Rafael García Herreros, fundador del Minuto de Dios, invitó a un grupo de personas a cenar en función de una causa social y reunió 1.000.000 de pesos. Sí, entonces por eso se denomina lo así. que dice Giovanni es muy importante, porque de pronto la gente que quería colaborar, que quería participar, que quería donar, se abstenía porque decía, no, yo no tengo pues 1.000.000 de pesos, no me alcanza para compartir. Pero entonces esto es un valor significativo, ¿no? Se puede donar cualquier cantidad de dinero. Así es, y si usted quiere asistir como tal a la cena ya establecido, a la gala, por así decirlo, en donde nos reunimos, la familia Minuto de Dios, los aliados y demás, en torno a esta causa, pensando en nuestros hermanos, en este caso de Paratebueno y Medina, usted puede hacer una donación desde 50.000 pesos en adelante y envía como tal el captura de pantalla o el soporte como tal de la transferencia al 316-786-2331, y allí ya queda el registro para que usted pueda ingresar y
sentarse con nosotros en la mesa en esta cena simbólica que, como lo decía, es la denominada la más cara y más pobre del mundo. O sea, a partir de 50.000 pesos ya tiene su cupo, su lugar asegurado en el Club de Comercio esta noche. Así es. A partir de las 7 de la noche. Pues qué buena noticia. Bueno, y así. muy buenos invitados, institucionalidad, entidades aliadas, empresarios, personas naturales, beneficiarios de nuestros programas en Santander. Llevamos hasta la gran familia Minuto de Dios. ¿Cuántas personas esperan más o menos reunirse? Esperamos más o menos unas 200 personas que estén con nosotros allí, sí. Sin decir que ya durante todo este mes nosotros abrimos Banquete del Millón el 6 de noviembre en Cúcuta. La campaña se abrió como tal en Cúcuta y hemos venido recorriendo diferentes regiones del país. Hoy también es el banquete en el Salón Rojo, el Hotel Tequendama, que es el tradicional en Bogotá. O sea, en simultáneo. Entonces vamos a estar en simultáneo Bucaramanga y Bogotá. Entonces digamos que mucha gente también desde sus casas va a estar también entonces apoyando esta gran causa. Bueno, con Cristian también estábamos acá teniendo unas dudas porque decíamos, bueno, antes pensábamos que era 1 millón para poder asistir al banquete, pero ¿qué se va a degustar? ¿Qué se va a en la mesa? ¿Cuál es el menú de ese banquete esta noche? Bueno, Bucaramanga es una ciudad muy tradicional y el Banquete del Millón hace 65 años comenzó con un consomé, una bolita de pan y un vaso con agua. A raíz de que, bueno, va pasando el tiempo, ya en Bogotá, por ejemplo, entonces el tema es una copa de vino y el pan, teniendo en cuenta que para nosotros, pues, para eso es secreto que el Minuto de Dios es sin ser confesional, pero es claramente que dirigida por sacerdotes católicos, entonces, pues, evocando la sangre y el cuerpo de Señor Jesucristo. Entonces por eso se comparte en la mesa el pan y el vino. Pero Bucaramanga y otras ciudades del país, otras regiones son muy tradicionales y entonces nos siguen diciendo no, queremos tal vez mejor que se siga manteniendo la tradición y vamos entonces a degustar un muy delicioso consomé, una bolita de pan y un vaso con agua. Bueno, pero deberían de cambiar esa bolita de pan por un cuartico de arepa amarilla. Podría ser. Arepa amarilla, uy sí, claro, aguanta. Vamos a apuntarlo ahí, no sin antes también dar gracias al Club de Comercio que desde su junta directiva también se une año a año, casi que colocando todo lo que está a su disposición de ellos de tipo logístico para que se haga el Banquete del Millón allí en el Club de Comercio. Bueno, pero hoy es la cena, pero le podemos contar a la gente que está abierta la opción de seguir donando, ¿no? No solamente hoy se acabó la donación. Completamente, sí, queda abierta como tal la campaña. Finalmente lo que logremos hacer de balance con corte a hoy será seguramente esa cuota inicial para poder reconstruir esas viviendas en Paratebonio y Medina, pero también es un hecho cierto, como lo decía, que finalmente seguimos también materializando los programas, proyectos, iniciativas sociales que se tienen en la región, sobre todo ahora que estamos trabajando los temas de empleabilidad, fortalecimiento de capacidades y habilidades blandas para jóvenes, para población con alguna situación que tenga. Entonces seguimos trabajando en la región y eso es gracias también a toda la colaboración que hacen los santanderianos. Bueno, esas son son familias de Cundinamarca, ¿no? Así es. Recordamos que desde 1961, como usted le decía, pues el Banquete del Millón ayudaba a colombianos en todas las regiones. Sí, y yo quisiera saber como cuánto dinero esperan recaudar, ¿no?, para esta ayuda. Bueno, nosotros como tal no tenemos una meta establecida en términos de dinero, de cuánto, porque digamos que esa es la diferencia, por ejemplo, con un Teletón, por así decirlo. Entonces nosotros lo que buscamos es básicamente aliados que nos permitan llegar a la meta. La meta son 600 viviendas, reconstruir 600 viviendas. Entonces, porque puede ser que unas personas digan, no, vamos a donar el dinero, pero tal vez otras empresas digan, yo voy a donar el cemento, yo voy a donar el ladrillo, yo voy a donar, en especie también. Entonces eso también hace parte como tal de esa gran meta. Nosotros queremos, y hay un tema también muy importante de esto, y es que Minuto de Dios no solamente construye la infraestructura o lo físico, sino también construye hogares, y son familias que claramente han vivido una situación muy difíciles, muchas madres que quedaron también, digamos que viudas, adultos mayores que perdieron la vida, es decir, muchas cosas que pasaron allí en esos dos municipios. Entonces buscamos también reconstruir también todo ese tejido social y psicosocial también de las familias. Son 600 viviendas, pero son 1.400 familias las que resultaron damnificadas, y nosotros Minuto de Dios queremos poner toda nuestra capacidad instalada, o ya la estamos colocando, porque como decía, desde el día 1 estamos allí, construimos como tal los albergues para estas familias, y ahora necesitamos transitar hacia la consolidación de viviendas donde permitan reconstruir sus vidas. ¿Pero también tienen ayuda psicosocial? Tenemos nuestra gran apuesta en todo lo que hacemos Minuto de Dios, es eso precisamente. El padre García Herreros hace más de 60 años estaba hablando como tal de los temas de salud mental en el país, en el mundo, sabemos, por eso la metodología de Minuto de Dios se centra en el ser antes que en el hacer.
Sabemos que la salud mental, sabemos que la mente de todo ser humano es la base fundamental para usted poder hacer su proyecto de vida realmente. Si tú estás mal de salud mental, difícilmente vas a poder conseguir un empleo, difícilmente vas a poder construir un hogar, difícilmente vas a poder construir un emprendimiento, una empresa. Sí. Entonces por eso nos centramos mucho en la salud mental de la población. Y esta cena austera, símbolo de solidaridad, ¿se realiza una vez al año? Se realiza una vez al año, sí. Digamos, así está establecido por el Minuto de Dios, sin que eso no quiera decir que durante todo el año nosotros estemos precisamente también articulando todas nuestras 5 líneas de acción que tenemos en el Minuto de Dios para poder precisamente gestar todas las apuestas que tenemos en las regiones. Ok. Cris. Bueno, y nuevamente hagamos la invitación a los oyentes, que pena nuevamente por la voz, para que asistan directamente y bueno, obviamente ayuden también donando, porque eso es una bonita causa para Teboni Medina en Cundinamarca. Recuerden que son más de 600 viviendas que se deben reconstruir, así que por favor, Giovanni Bolaños, nuevamente invitemos y bueno, felicitarlo nuevamente a usted, a la organización Minuto de Dios, Corporación Regional Santander, por hacer esta obra solidaria tan bonita y tan importante. Así es, no sin antes recordar que hace 40 años fue Armero, sí, y ahí estuvo el Minuto de Dios. Hace 23 años fue Armenia, estuvo el Minuto de Dios, y recientemente, hace escasos meses, estuvimos atendiendo a más de 25.000 personas en la región del Catatumbo, en la desmovilización de personas, en todo lo que tuvo que ver con el desplazamiento forzado, sí, de más de 110.000 personas en esa zona del Catatumbo, más de 70 toneladas de ayuda humanitaria que pudimos movilizar a través del apoyo que los colombianos dieron a Minuto de Dios para que nosotros hiciéramos esto. Entonces esta es una oportunidad más en la que los colombianos se pueden solidarizar, y no solamente eso, sino que Minuto de Dios es garante también de que cada peso que entra al Minuto de Dios es invertido. Ustedes lo pueden ver, es una obra que cumplió este año 70 años, es un patrimonio activo de los colombianos sin lugar a dudas, y esto permite también entonces tener la garantía de que definitivamente el Minuto de Dios invierte y transforma no solamente los recursos, sino la vida de muchas personas en el país. Hemos construido más de 1.2 millones de viviendas, soluciones de vivienda en el país. Entonces esto hace que finalmente nosotros hoy seamos una de las entidades más sólidas sociales, sí, del país. Entonces pues nada, la invitación es a que ustedes ingresen a www.banquetedelmillón.org y hagan su donación desde 1.000 pesos en adelante, y si quiere acompañarnos esta noche puede hacer su donación desde 50.000 pesos en adelante, enviar su soporte de transferencia al 316-786-2331, y los esperamos para celebrar juntos la cena solidaria más importante de Colombia. ¿Y hay algún código de usuario? Pues digamos que es un evento sí formal, pero también sabemos que desde las regiones también pues la gente cuando se moviliza pues está saliendo de su trabajo y asiste como tal al evento. En el evento hay sorpresas, como decía, la institucionalidad, las fuerzas militares, de policía, el concurso nacional de belleza con la representación de la señorita Santander, que además es la reina nacional de la policía. Es decir, vamos a tener varias sorpresas allí para entre todos pues pensar en nuestros hermanos de Teboni Medina. Así es, pero nuestro invitado todavía no se va, se queda acá con nosotros en la cabina, porque claro, vamos a hablar más acerca del Minuto de Dios, de todos los programas, vamos a hablar de toda la parte de pregrados, de posgrados, y vamos a hablar acerca también de los juegos de infancia, porque hoy estamos celebrando ese día, ¿no, Cristian? Pero entonces nos vamos con una pausa musical. Oiga, y quiere escuchar algo que nos identifica cuando el año está terminando y tiene esos últimos 5 minutos de vida que ya informan y ya dan cuenta de que el año... Sí, esa es la idea. Faltan 5 para las 12. Faltan 5 para las 12. Uy, no, hoy se puso, mejor dicho, se puso muy festivo, Cristian. Esa es la idea, porque acordémonos que este año, yo creo que muy pronto estaremos hablando de propósitos de año nuevo. Si usted cumplió su propósito, si no lo hizo, y pregunta para todos los oyentes, pero ahora no, todavía no, ya muy pronto hablaremos de eso. ¿Qué propósito usted tuvo para el 2025? Si los cumplió, si no los cumplió, cuáles le faltaron y cuáles tiene para el 2026. Por lo pronto, escuchemos Faltan 5 para las 12. De un diminuto que ya es pues un referente, claro, de estudio y de grandes profesionales. Sí, así es. Bueno, la organización Minuto de Dios es una entidad ya muy consolidada, como decía, 70 años, sí, y en el marco de ese objeto social inicial
con el que empezó el Minuto de Dios, pues había un faro muy importante para el siervo de Dios Rafael García Herreros, que además seguramente próximamente será elevado a los altares, porque es una causa también que estamos impulsando precisamente en Roma, precisamente por los milagros tangibles que el padre Rafael García Herreros dejó en el mundo, en su paso. Finalmente una obra que se encarga de dar vivienda, educación, desarrollo rural, desarrollo comunitario, que ha permitido la transformación de vida de muchos colombianos y de población también extranjera, que ha pasado también geografía. Estamos en República del Congo, estamos en Perú, estamos en Nicaragua, estamos en Honduras. Entonces allá hay un pedazo de Colombia a través del Minuto de Dios en esas regiones de la geografía pues universal. Nosotros como tal tenemos en norte de Santander y en Santander 4 de las entidades del Minuto de Dios. Son alrededor de 12 entidades, pero 4 de ellas hacen presencia en esta región del país, que es la Universidad Minuto de Dios, la Cooperativa Minuto de Dios, que es la que se encarga de un tema de crédito y ahorro para el acceso a educación superior de población vulnerable. Tenemos la Corporación Minuto de Dios, que es la que yo lidero y es la primera entidad fundada por el Siervo de Dios, que es la que se encarga de los temas sociales. Los colegios Minuto de Dios, que en esta región, en Bucaramanga, están al norte pues, de la ciudad, con 2 instituciones educativas muy importantes para este sector de la comunidad en Bucaramanga. Y con la universidad, pues sin duda alguna nos ha permitido también entonces andar un camino importante, un camino en el que le hemos puesto entonces a disposición una capacidad instalada de programas de pregrado, de posgrado, de maestría, de educación continua también, que ha generado entonces que hoy Bucaramanga tenga la posibilidad de tener una entidad más, una institución más educativa de educación superior, pero a su vez con calidad y pensada también desde lo social. Es decir, nuestros estudiantes y egresados salen claramente con un desarrollo mucho más potencializado en términos sociales, que es lo que finalmente necesita hoy por hoy la sociedad. ¿Qué programas pueden encontrar allá los jóvenes que quieran pues iniciar su carrera, ¿no? Hay algo importante y es que no solamente Uniminuto tiene programas presenciales, sino también programas virtuales, lo cual permite entonces tener una oferta nacional en donde desde cualquier parte del país o donde usted esté puede acceder a los programas. Entonces digamos que los más que pide más la gente, sí, solicitados, es como entonces trabajo social. Ahora está pues el tema de contaduría, las licenciaturas en educación infantil, todo un tema de administración y seguridad y salud en el trabajo. Son digamos como las más demandadas por la población, sin que eso quiera decir que por ejemplo estamos incursionando por ejemplo ahora en los temas de derecho, que no teníamos derecho. Entonces digamos que son como los programas más representativos y de esas pues como tal están entonces todas las que tienen que ver con las especializaciones, de acuerdo pues a las diferentes ramas que están allí establecidas. Entonces es un gran abanico de posibilidades que se tienen como tal desde Uniminuto. Se puede ingresar a la página de la Universidad Minuto de Dios, es Bucaramanga, o sea, Rectoría Oriente, allí va a poder encontrar como tal todo lo que es como tal ese gran abanico de oportunidades y que claramente también pueden tener la oportunidad de ser financiadas por la Cooperativa Minuto de Dios. Es decir, como que tenemos también la posibilidad de que usted no diga no, es que yo no estudio porque no tengo recursos en este momento para empezar. Uniminuto le presta a través de la cooperativa para que usted pueda ingresar también a la universidad en el momento que usted lo desee. Genial y muy buena esa oferta pues para todos los estudiantes. Y llegaron a mi cabeza momentos por allá del año 1992, hace mucho, cuando estábamos estudiando comunicación y nos llevaron a una ronda de medios, a conocer los medios a Bogotá, y nos llevaron al set donde se grababa el Minuto de Dios, y me acuerdo mucho de la cruz, ¿no? Que colgaba y las luces, y ahí se paraba el padre a decir ese minuto que todo el mundo esperaba y que llenaba todos los hogares. ¿Se lo conoció? Además que es el programa más antiguo del mundo, el Minuto de Dios, que se ha transmitido de manera ininterrumpida durante los últimos 68 años. Entonces, 70 años. Es una gran oportunidad también como para ver en la historia todo eso lo que tú decías. Finalmente es un recorrido también a través de los medios de comunicación en donde el padre creyó profundamente en los medios de comunicación para, valga la redundancia, comunicar el bien que hace el hombre, ¿sí? Entonces el Minuto de Dios no solamente, como lo decía, tiene esas entidades, sino que también tiene un centro carismático, una editorial,
tiene como tal unos medios de comunicación ya establecidos y pues el programa del Minuto de Dios, como lo decía, pues es el más longevo del mundo. Claro que sí, pero bueno, Cristian, volviendo a la época decembrina, a las fiestas navideñas, a los recuerdos de la infancia, nos quedamos con la pregunta en el aire para Giovanni de esos juegos tradicionales, ¿no? Sí, que jugaba, de pronto que Sí, añora, claro. que de pronto ya no ve. Sí, bueno, precisamente hace poco desarrollamos un proyecto que se denominó Mochila Catatumbera en la región del Catatumbo, en Cúcuta, en la área metropolitana, y era precisamente rescatando como todos esos juegos tradicionales que finalmente hoy los niños pues casi que ni conocen, pero que sí permitió la unidad entonces de sus familias, sus padres, sus hermanos mayores, sus abuelos con los niños. Digamos que yo pues no tuve así como muchos juegos, pero sí me acuerdo muchísimo claramente como del yoyo, del trompo, de las canicas, de jugarlos como en la cuadra de mi casa. Sí lo tengo como muy presente, y que eso me permitía también como salir un poquito de la rutina y tener los minutos de espacio para poder estar con los compañeritos o con los vecinos. Voy a decir una cosa. El de la coca, Cristian, ¿se acordó? Uy, no pude. O sea, La coca, sí, el de la coca, jugué la coca. Sí, también me acuerdo de eso. Yo jugué la coca, pero hoy lo intenté y no fui capaz. Perdí el hilo. Y había como un péndulo que uno lo movía así, dos bolitas alrededor y tenía que juntarse, ¿no? Que uno lo movía así, ¿no? ¿No me acuerdas? Bueno, ese sí no me acuerdo. Sí, ese sí no. ¿De qué estamos hablando? No entiendo. Yo nunca fui capaz. El yo sí, No, sí. yo Ay, el también. yo sí. Hacía figuritas. Y hacer todas las figuras y demás, ¿Sí? y también eso sí pasó por mí. ¿Se acuerdan de los campeonatos que había en los colegios de trompo? También. Muy buenísimos. Buenísimos. Uno aprenderse todos esos trucos, que el Traerle el trompo en helicóptero, que el helicóptero, que la Santa Marteña, que no sé qué, uy, la verdad muy bueno. O yo voy a confesar algo aquí, al aire. A ver. ¿Saben qué otra cosa jugaba yo? El rin corre. En el colegio, literal. Íbamos, tocábamos las puertas. ¿Cuál es? ¿Nunca lo jugó? No. Que iban a tocar los timbres de las casas y salían pitados. Cuando salía del colegio, sí. Sí, literal. Sí. Ese mi madre lo jugaba. Donde yo vivía creo que no habían timbres. Pero habían puertas, no se tocaban. Ay, toco me pescan. Yo lo jugaba en el colegio. Nosotros siempre íbamos a tocar puertas y pitábamos para que no nos vieran. Pero una vez nos pilló un profesor y nos tocó parar. Bueno, pero Giovanni, ¿cómo ve esa transición o esa evolución o ese cambio de que los niños de antes podíamos reunirnos en las cuadras de los barrios, en los conjuntos residenciales, pero ahora ya no? La Eso se ha perdido tecnología lo tradiciones, limitó. ¿no? Sí, yo creo que definitivamente eso es un tema que ha abierto como tal una brecha muy importante y una discusión en este momento respecto a cuál es la educación que finalmente pues nuestros niños están recibiendo hoy por hoy. Claro. Entonces hay muchas cosas que definitivamente sí hay que dejar en el pasado, pero nosotros somos unos defensores fehacientes de que definitivamente las tradiciones hay que recuperarlas, y los juegos sin lugar a dudas permiten, porque además de eso eran juegos sanos, sí, no eran tan competitivos, eran juegos en los que me permitía pues estar como tal compartiendo, conociendo los vecinos, creciendo con ellos. Entonces ese tipo de tradiciones sin lugar a dudas hay que rescatarlas. Se sabe que es un tema difícil porque pues todo el tema de la tecnología, los medios de comunicación, todo el tema de redes sociales pues ha limitado un tanto eso, pero yo creo que esta generación y de hecho hoy uno de los grupos musicales que vamos a tener, que se llama Raquilates, que son 5 niños que cantan también música tradicional, por ejemplo, como de Pastor López, los Corraleros de Majagual y eso. Y yo les decía a ellos anoche que estábamos hablando con ellos, decía, no, esto es muy importante porque precisamente es reconstruir, rescatar precisamente eso que hace que también haya un match con los que estamos en otra generación. Y los niños conocer las letras de esas canciones también y poderlas vivir y poderlas expresar también a su modo, pues es importante. Entonces yo creo que la transición ha sido un tema difícil, pero creo que estamos en un momento en el que definitivamente tenemos que ponernos como tal la camiseta del rescate de lo que hay que rescatar, de ese tipo de tradiciones. Y precisamente, venga, ¿cuándo los trae? Hay que traerlos. Venga, tráigalos, sí, tienen que venir aquí a Culturamanga. Claro que sí, yo les envío la invitación, claro que sí, esta noche van a estar con nosotros y ustedes pues ni más falta, están cordialmente invitados, ¿no? A que nos acompañen también a esta cena solidaria importante de Colombia. Claro que sí, muchas gracias y recordemos que hoy a las 3 de la tarde, ¿no?
Cristian. Así es, a las 3 de la tarde se estará realizando el lanzamiento de la colección de cuentos guardianes embajadores de la cultura, y también vamos a tener o tenemos ya juegos tradicionales para que vengan ustedes desde ya con sus familias, con sus hijos, y recuerden lo que fue su infancia en esas épocas donde estaba el tangaran, el yerbis, el trompo, el yo-yo. Todo eso directamente lo van a encontrar acá en la plazoleta Pablo Segovia, al frente del instituto, pero también en el instituto, en el primer piso, para que lo disfruten y también traigan a sus chiquitines, porque tenemos gran talento de escritores, y los cuentos que nosotros vamos a ver, que vamos a poder encontrar a las 3 en la sala infantil, están relacionados con la cultura ciudadana y la seguridad en Bucaramanga. Todos, escuchen bien, realizados por niños, por chiquitines que se dieron a la tarea de escribir, así que lo que hay es talento. Así es, y ya desde ya pueden acercarse al Instituto Municipal de Cultura en el primer piso, ya está todo ambientado para recibir a los pequeñines, pero vamos a ver si Joan y Cristian y Davidson son de los míos. Me acabé de acordar de una colección que yo tenía de pequeña, y eran los tazos. Uy, sí. ¿Sí? ¿Tazos? Yo sí. Los redondos. Los redondos los coleccionaba. Uno coleccionaba y le salía el tazo dorado. Las papitas. Sí, le salían las papitas, como, sí. Usted así como unas torrecitas y a tumbarlas. ¿No? Sí. No recuerdo. No, está corchado. Me corcharon ahí. Está corchado porque era muy... ¿Se acuerda de los campeonatos que uno hacía? Que apostaba plata, apostaba lo que fuera, ¿se acuerda? Sí, bueno, y de los chitos, ¿ustedes comían chitos? Sí, claro, sí. Que venían con los muñequitos del Chavo del Ocho. Sí, claro. Y otra colección también, la de las chocolatinas. Las minillas de la chocolatina también. Las láminas del álbum, del mundial. Pero David, ¿está que se habla? ¿Cuáles eran los juegos que jugaba cuando era bebé, cuando era niño? Nosotros allá le decíamos garbinchi, a lo que les dice mucha gente canicas o maras. Garbinchi para nosotros era la bolita en cristal transparente que traía como pinticas lindas, ¿no? Uno las cambiaba. Uno hasta coleccionaba. Maras era pues lo mismo, la pepita, pero esa mara sí era ya un color ya fijo, o sea, eran blancas, rojas, no eran transparentes. ¿Ah, sí? Eso jugamos, pues yo pensé que era lo mismo. Sí, pues digámoslo que nosotros las nombrábamos así, porque pues se conoce más como canicas, ¿no? Sí. Trompo, jugaba trompo, y jugaba también yo-yo. El trompo lo jugué mucho, hacíamos campeonatos. Ay, claro. Porque el trompo no era solamente de jugar, sino que de bailarlo, sino que había una competencia, si se ponía un trompo, entonces uno como jugador ya experto, entonces uno tenía 3 trompos. Sí. Uno que era el de con el que uno jugaba, el de bailar y coger con la mano. El otro el de poner, el de arriar, porque el que perdía ponía uno el trompo y ponía un límite de distancia. Entonces de aquí a la esquina, y el trompo que terminara en el límite, o sea en la meta que era la esquina, pues ese trompo pasaba a ser roto. Y como lo jugaba uno, ese ya entraba entonces el tercer trompo, que era el trompo con hacha. Uno, ¿qué hacía? Uno cogía un trompo y el herrón se lo cambiaba uno a un tornillo, le quitaba o le aplanaba uno la cabeza a ese tornillo goloso, lo pasaba uno por un esmeril, y hacía uno una especie de hacha, y con ese uno llegaba y ¡pin! Pero un experto Davidson, mejor dicho, los trompos acá. Como que dice por ahí, nivel dios de trompos. Claro, ya es VIP de los trompos. Uno cargaba los trompos en su bolsita, en una mochila. Venga, y les tocó, bueno, eran trompos de colores, pero les tocó los trompos de luces. Unos que venían como con, ya como que perdían la gracia, ¿no? Venían como con... Sí, había unos una cosa de plástico y uno las tiraba. Como usted lo tirara, pues prendían las luces y todo. Pero el original pues es el de madera. Obvio, el de madera con su punta y todo. Ahí estaba la otra, usted tener un buen trompo de una buena madera y no se lo rompían por ningún lado. Bueno, estos eran acá Davidson, Cristian y Giovanni.
juegos de niños, pero yo creo que las niñas jugábamos, era como jazz. Ah, jazz. Sí, Yo creo que las niñas jugaban tanto trompo. Jermis también jugué, ¿no? Con las latas, de las botellas de gaseosa así aplastaditas. Ok, sí. Quemados. Hablando de las latas, de las tapas de botellas también. ¿Quién no hizo? Bueno, yo hice, yo no sé ¿Qué? si ustedes harían. Panderetas con una tablita, una tapa de botella y una puntilla, ¿no? ¿Me hicieron? ¿Panderetas? No, yo ni creo que no. Ay, panderetas, ¿no? Yo no quise eso. Ay, Bueno, no. ahora en las novenas de la emisora vas a ver cuáles son las panderetas. Vamos a hacer panderetas. Y Sí, sonaba, pues, va a y ser sonaba. unas Hagamos unas criollas. panderetas. Sí. Esa es la oportunidad. Sí. Bueno, volviendo con nuestro EMAFES, también tenemos invitación para mañana, viernes 21 de noviembre, Sí. porque de 10 de la mañana a 6 de la tarde serán pues presentadas las muestras musicales en el Centro Cultural del Oriente, en el Ujú. patio central y patio rosado. También a las 2 de la tarde en el Salón 24 se hará la exposición de artes plásticas de los estudiantes del programa de extensión y rural. Y también habrá un conversatorio, exposición 6 grados en la Sala Mantilla Caballero, aquí en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay a las 6 de la tarde, pero habrá un gran concierto, bueno, 2 grandes conciertos, Sí. con 2 consentidos acá de la Casa de la Cultural. A las 6 de la tarde, concierto en Quelé y la familia Zoé. Entonces, para que vayan a disfrutar de buena música, de salsita, de música tropical, de música afrocaribeña, para que se programen este viernes. Pero también el sábado 22 de noviembre habrá una clase magistral con los Tropic en la capilla del Centro Cultural del Oriente a las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana, el Semillero de Teatro Infantil G1 presentará la obra de Espantos. Luego, a las 3 de la tarde, el Semillero Infantil G2 presentará la obra Cirico Sí. y el conversatorio de exposición Flux y el Teatro Semillero Infantil G2 con la obra Los Héroes que vencieron todo menos el miedo. Sería a las 5 de la tarde en el Sí. Centro Cultural del Oriente en el Salón 12. Cristian. Bueno, y con esto, ay Dios mío, mi voz es horrible. Perdón por la voz otra vez. Y con esto ya estamos despidiendo el programa de Cultura Manga, 12:55 del mediodía. Muchas gracias a Giovanni Bolaños por estar con nosotros. Gracias a ti, María Eugenia, pues a mi persona, a Devinson también, el máster, que siempre está cada día en Cultura Manga con nosotros, ayudando siempre en la parte técnica de la emisora. Por lo pronto nos vamos despidiendo. Este programa se nos acabó. Hoy tuvimos mucho de qué hablar en tema de lo que realiza el Minuto de Dios, pero también de los juegos de infancia que sí pasaron de moda, pero que no salen de nuestra mente porque fue algo que nos marcó en el pasado. Y con esto les decimos chao, nos vamos despidiendo, Mayu, pero mañana nuevamente volvemos, ¿no? Claro que sí, también del EMAFES que hablamos, que estábamos en pleno furor. Y Giovanni, pues una invitación para esta noche. Claro que sí, está entonces abierta la invitación a que nos acompañen a celebrar la cena solidaria más importante de Colombia, la versión número 65 del banquete del millón, pensando en las más de 1.400 familias, que resultaron damnificadas, y nuestra meta es la construcción de 600 viviendas para estas familias. Así que los santanderianos esperamos una vez más se unan a esta causa del Minuto de Dios. Muchas gracias. Así es, y nosotros le decimos feliz descanso, feliz almuerzo y nos vemos mañana. Chao.